Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caleb Calderón Gil y quiero compartir hoy contigo un poco acerca del libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones fue escrito aproximadamente en el año 586 antes de Cristo y el autor de este libro aún se desconoce. Lamentaciones está en el Antiguo Testamento, está después del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, y es parte de los libros de los profetas mayores. Históricamente, Lamentaciones nos enseña cómo Jerusalén fue derribado, fue destruido en manos de sus enemigos. Doctrinalmente, pues vemos las consecuencias del pecado. Es una enseñanza para nosotros de que cuando pecamos, pues también trae una consecuencia. El libro de Lamentaciones se divide en 5 poemas. Están escritos en forma de poesía. El primero es ¿por qué Dios destruyó a Jerusalén? El segundo es Dios castiga a Jerusalén. Tercero, castigo, arrepentimiento y esperanza. Cuarto, Jerusalén es arrasada. Y quinto, oración pidiendo misericordia. Algunos datos importantes, rápidos, que yo pude encontrar acerca del libro de Lamentaciones es que está escrito o es una obra poética, es un conjunto de poemas. Consta de 5 poemas. Encontramos en el capítulo 1, 2, 4 y 5 que tienen 22 versículos, y esto se dice que es porque el alfabeto hebreo contiene 22 letras, entonces por eso es que el canon dividió el libro de Lamentaciones, los capítulos de Lamentaciones, el 1, 2, 4 y 5, en 22 versículos. Otro dato que puedo contarte es que los primeros 4 capítulos están formados en una forma de acróstico. Esto quiere decir que la primer letra de cada línea o de cada verso forman una secuencia que tiene un significado. Se dice que los judíos leen este libro de Lamentaciones el día 9 del mes Ab, esto es más o menos a mediados del mes de julio, conmemorando la destrucción de Jerusalén que se narra en este mismo libro de Lamentaciones. Lamentaciones, si lo leemos, no dice que la mano de Dios intervino, no leemos que Dios respondió a las oraciones o a los lamentos, solamente narra y describe el lamento de Jerusalén ante sus enemigos. Y eso lo podemos ir viendo en los capítulos. El primer capítulo nos habla de por qué Dios destruyó a Israel. Y lo vemos dividido a lo mejor el capítulo 1 en 2, que es Jerusalén es afligida sin consuelo, y que la mano de Dios en la tragedia de Jerusalén. Nos narra el capítulo 1 cómo es que Dios usa a sus enemigos para afligir a Israel, afligir a Jerusalén, destruirla por su pecado. Jerusalén, el pueblo de Israel, se había apartado de Dios, no querían saber nada de Dios, ellos se habían entregado a otros dioses, y en medio de la aflicción, dice el profeta Jeremías, bueno, así lo creo yo también, que fue Jeremías quien escribió este libro, que dice que no encontró consuelo el pueblo en nadie, y Dios exclama en este primer capítulo diciéndoles: no encuentras consuelo porque no existe consuelo en otro Dios, porque no existe otro Dios más que yo. En el capítulo 2, Dios castiga a Jerusalén. Describe el capítulo 2 cómo Dios está castigando a Israel. Permite que sus enemigos entren a la ciudad, rompan las puertas, rompan y quiebren los muros, derriben el templo, derriben el santuario, que era para ellos pues como algo muy solemne, algo muy importante. Pero a Dios lo que más le importa es el corazón de las personas, más que las estructuras físicas que nosotros podamos crear como hombres. Dios
se comporta como un enemigo de Jerusalén. La reacción de la ciudad al juicio de Dios es que ellos estaban desesperados, ellos estaban tristes. Narra cosas que pudieron haber pasado, que las mismas mamás de niños pequeñitos veían morir a sus hijos en sus brazos. Anhelaban tener el consuelo de alguien, pero no lo encontraban. Y bueno, el propósito de Dios en el día de la ira es que ellos se volvieran, de que ellos dijeran: si la estamos regando, parece ser que no hay otro Dios más que Él. Dios quería que se dieran cuenta de que Él es el único Dios, y que aunque ellos tuvieran otros dioses, esos dioses no existen. Hoy en día estamos viviendo algo similar. Las personas están yéndose a otros dioses, se están volviendo a otros dioses, y hay personas que nos están diciendo: solamente hay un Dios, que es un Dios que sana, un Dios que consuela, un Dios que salva, pero no lo queremos ver. Nuestra sociedad no lo quiere ver así, así como lo vio el pueblo de Jerusalén. En el capítulo 3 encontramos castigo, arrepentimiento y esperanza. Sigue describiendo el capítulo 3 cómo es que Dios está permitiendo que el pueblo sufra. Están pasando por aflicciones donde los niños mueren de sed, no hay comida, están siendo trasladados, quitados de su ciudad de Jerusalén, y están siendo exiliados. Los están tratando, pues los ven como menos. Están sufriendo realmente el pueblo de Jerusalén. Y vemos en el capítulo 3 la oposición de parte de Dios, creciente esperanza en la ayuda de Dios, y una oración de humilde confianza ante Dios. Dentro de la humillación que estaba viviendo Jerusalén, bueno, ellos también ya en su corazón empezaban a decir: sí estamos haciendo mal, sí nos hemos vuelto a otros ídolos, a otros dioses, y Dios nos está castigando por esta falla. En el capítulo 4 vemos que Jerusalén es arrasada totalmente. El castigo de la hija de Sión, y la hija de Sión y las naciones. ¿Cuáles son estas naciones a las que se refiere en este capítulo 4? Edom. Edom es, pues digamos, hermanos de Israel. Edom viene del pueblo de Esaú. Y si recordamos la historia, Esaú y Jacob, que Jacob es Israel, Esaú y Jacob eran hermanos. Entonces, la descendencia de Esaú son los edomitas, y los israelitas son la descendencia de Jacob. Entonces, Edom estaba viendo el sufrimiento de sus hermanos. Edom estaba hasta alegrándose muchas veces de lo que les estaba pasando. Y en los últimos versículos del capítulo 4 hace una referencia a que le está diciendo: Edom, ten cuidado, porque lo mismo que nos está pasando a nosotros te va a pasar a ti, por ser malo, por burlarte, por no ayudarnos, por ser sangre, y en vez de ayudarnos a estarte burlando, porque tú estás en las mismas condiciones, que no estás agradando a Dios. Entonces Jerusalén sigue siendo arrasada, Jerusalén sigue teniendo mano dura por parte de sus enemigos, se siguen lamentando las mujeres, los ancianos. Leemos el capítulo 4, leemos el capítulo 5 y vemos cómo sigue describiendo el sufrimiento del pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel. Y en el capítulo número 5 vemos una oración pidiendo misericordia. Dentro de la aflicción, dentro de que ya se dieron cuenta de que lo que Jeremías les estaba profetizando se está cumpliendo, empieza a salir un clamor, una oración de parte de Jerusalén. Dice:
oración pidiendo misericordia, y está dividido en dos partes: lo que ha venido sobre Jerusalén, y una oración por restauración. En esta oración de restauración vemos que el pueblo en esta oración vemos que se empieza a exaltar el nombre de Dios, diciendo: tú eres el único, tú eres grande, tú traes misericordia, sabemos que en ti podemos encontrar salvación, en ti podemos encontrar paz. La oración para que el Dios eterno recuerde a su pueblo es como diciéndole: Dios, aquí estamos, ¿verdad? Y a veces nosotros en nuestra aflicción así es como pues actuamos. Cuando nos está yendo muy mal, muchas veces es cuando nos acordamos de Dios, o cuando la gente se acuerda de Dios. Pero cuando la gente está bien, no se acuerda de Dios y empieza a vivir su vida con extremos, con facilidades, ¿verdad? Entonces hay una oración por restauración, y quiero leer la última parte de Lamentaciones, en donde dentro de esta oración pues hay como una esperanza, pero también está confundido el corazón del pueblo, porque miren lo que dice el capítulo 5 en el versículo 19 al 22. Dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Ya estaba una oración de reclamo, ¿no?, ante Dios, porque pues ya estaban sufriendo muchísimo y le estaban diciendo: ¿por qué nos abandonas? Y el versículo 21 dice: haznos volver a ti, Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Si recordamos, en Jeremías pasaba lo mismo. Jeremías les decía: vuélvanse a Dios. Y como cualquier adolescente, ¿no?, se porta bien unos días, pero vuelven a caer. No era un arrepentimiento genuino. El versículo 22 termina diciendo: ¿o acaso es que ya nos has desechado y estás airado del todo contra nosotros? Estaban pasándola sumamente mal. Lamentaciones nos narra que pues veían como mejor muchas veces a los que habían muerto por espada, a los que habían matado en batalla, porque ahora el pueblo que estaba cautivo la estaba pasando mal por hambre, por sed, por la conducta que sus enemigos estaban teniendo. Se burlaban de ellos, los menospreciaban y decían: de todas formas nos estamos muriendo de sed, nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo poco a poco. Y veían mejor a aquellos que morían en batalla, aquellos que en un principio hicieron frente a los enemigos, y decían: mejor hubiéramos muerto en batalla que morir aquí, que estamos muriendo poco a poco. Conclusiones acerca del libro de Lamentaciones. Hay un pesar, un terrible pesar sobre un juicio. Dios es un Dios de esperanza, pero a pesar de eso, a pesar de que Dios trae juicio contra el pueblo de Israel, Dios es un Dios que da esperanza en medio de la aflicción. Y la enseñanza es para nosotros. A veces nos sentimos afligidos y decimos: ¿dónde está Dios en esta situación? Pues déjame decirte que hay esperanza para cada uno de nosotros en medio de nuestras aflicciones. Aunque nos alejemos de Dios, la esperanza está en volver a Él. Si tú hoy estás lejos de Dios, yo te invito a que reflexiones y regreses a Él. ¿Cómo vas a regresar a Él? Reconoce que Él es el único Dios. Necesitas aprender a orar, necesitas aprender a leer la Biblia, a tener una comunión con Él. No vamos a ser perfectos, pero está en intentarlo todos los días. Todos los días tenemos que volver a Él, porque entre más nos alejemos, pues nos va a pasar lo que a Jerusalén. Se alejaron poco a poco de parte de Dios hasta el grado en que ya no quisieron saber nada de Dios.
Incluso empezaron a adorar a otros dioses. La fidelidad y salvación de Dios son atributos que nos dan gran esperanza y consuelo. Hay un consuelo, hay una esperanza de salvación de parte de Dios, no solamente para el pueblo de Jerusalén, sino para todos nosotros hoy en día. Dios no es caprichoso, no es como nosotros de que me la hicieron, me la pagan y no te quiero volver a ver. Lo que está pasando con Jerusalén no es el capricho de un Dios resentido, sino es la consecuencia del pecado de un pueblo que se alejó poco a poco de tal forma que se olvidó de Dios. Dios no es caprichoso. Él salva a aquellos que acuden a Él. En medio de la angustia, en medio del dolor que está sufriendo Jerusalén, ellos están conscientes que si se vuelven a Dios, van a encontrar salvación en Dios. Y es la enseñanza que nos deja el libro de Lamentaciones. Muchas veces nosotros nos lamentamos, pero tenemos un Dios de esperanza. Un Dios que dice: te has alejado mucho tiempo, te has olvidado completamente de mí, pero yo tengo gran misericordia, gran amor para ti, y por eso es que envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Si nosotros reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados, y reconocemos, ya que una vez que lo reconocemos, ahora empezamos a actuar como que Jesús realmente es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que Dios es el que nos da esa salvación, entonces empezaremos a volver a Él poco a poco. Pero la decisión de confiar en Jesús es una decisión que se tiene que tomar ya, porque pasa el tiempo y no sea que venga la muerte. Y ya después de la muerte no hay forma de que nosotros podamos encontrar la misericordia de Dios. En vida es que tenemos que reconocer a Dios, pedir perdón a Dios y dejar de ir caminando en ese camino de pecado, sino ahora caminar en ese camino de redención que Dios nos ofrece. Me dio un gusto estar con ustedes y esto fue Lamentaciones.